Sonido uno, 2, 3.
Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos hoy en la iglesia la memoria de San Josafat, obispo y mártir, obispo de Polotsk en Rutenia y mártir que con ardor incesante impulsó a su pueblo hacia la unidad católica, cultivó con piadosa dedicación el rito bizantino eslavo en Bielorrusia, que entonces estaba bajo la jurisdicción de Polonia, y cruelmente perseguido por una chusma enemiga, murió por la unidad de la Iglesia y la defensa de la verdad católica en 1623. Y ofrecemos esta Eucaristía a Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Patricia Osorio, y por el eterno descanso de Rosana Moreno de Ilse, intención de su familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Aviva, Señor, en tu iglesia el espíritu que impulsó a San Josafat, obispo y mártir, a dar la vida por su rebaño, y concédenos por su intercesión que ese mismo espíritu nos dé fuerza a nosotros para entregar la vida por nuestros hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro de la sabiduría. Eran naturalmente vanos todos los hombres que ignoraban a Dios y fueron incapaces de conocer al que es, partiendo de las cosas buenas que están a la vista, y no reconocieron al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire leve, a las órbitas astrales, al agua impetuosa, a las lumbreras celestes regidoras del mundo. Sí, fascinados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su dueño, pues los creó el autor de la belleza. Y sí los asombró su poder y actividad. Calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la magnitud y belleza de las criaturas se descubre por analogía el que les dio el ser. Con todo, a estos pocos se les puede echar en cara, pues tal vez andan extraviados, buscando a Dios y queriéndolo encontrar. En efecto, dan vueltas a sus obras, las exploran y su apariencia los subyuga, porque es bello lo que ven.
Pero ni siquiera estos son perdonables, porque si lograron saber tanto que fueron capaces de averiguar el principio del cosmos, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la obra de Dios. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con todos. Así sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardar su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto: aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán, a otra la dejarán. Ellos preguntaron: ¿dónde, Señor? Él contestó: donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en la palabra de Dios aparecen algunos acontecimientos que marcan como hitos, se dice así, como aquellos momentos que cambian la historia. En la palabra de Dios se nos presenta primero, o aquí en este Evangelio de San Lucas capítulo 17, dice que en el tiempo de Noé, por allá un señor como loquito empezó a hacer una barca en el desierto. La gente decía: bueno, ¿y este qué? ¿Qué pitos toca? Entonces, mientras Noé obedecía a su corazón porque allá le estaba hablando Dios, los demás seguían en su vida cotidiana y en sus acciones y ya. Comían, bebían, se casaban. Lo mismo dice aquí también en el tiempo de Sodoma y Gomorra, allá con Lot, el sobrino de Abraham. Pues mientras Dios le avisaba que saliera con su familia porque iba a acontecer algo extraordinario, la destrucción de aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra por aquellos grandes pecados que había, pues hay que salir rápido porque Dios va a actuar, va a pasar algo tremendamente grande. Entonces
salgan, no miren para atrás. Y la mujer de Lot miró para atrás y ya sabemos la historia. Se convirtió en estatua de sal según ese relato. Por eso cuando Dios dice no miren para atrás, no hay que mirar para atrás, sino eche para adelante, salga de allá. Y lo mismo sucederá el día del Hijo del Hombre. Se está refiriendo a Jesús mismo. Va a pasar algo extraordinario, grande, que marcará la historia. Entonces, el estar preparados para salir lo más rápido posible, y el que esté fuera que no entre. Y se refiere a la destrucción de Jerusalén, la que pasó en el año 70 de nuestra era. Vinieron los romanos y arrasaron con todo. Entonces, cuando pasan ese tipo de cosas, y como vamos a ver el próximo domingo, que aparece la referencia a este tipo de asuntos, el pueblo, la iglesia recién iniciada, recién inaugurada, apenas llevaba unos años y estaba bajo las amenazas, persecuciones de los judíos, persecuciones de los romanos. ¿Y dónde está el reino que no llega? Y toda la cosa. Estaban totalmente decepcionados, estaban sometidos al martirio, estaban sometidos a una prueba tremenda. ¿Y qué pasa que no? ¿Dónde está ese reino de Jesús? Y lo que más les marcó la vida en aquel momento fue precisamente la destrucción de Jerusalén. Entonces, cuando pasen esos acontecimientos es porque algo nuevo va a llegar. Ya hablaremos de eso precisamente el próximo domingo, como ya les decía. La destrucción de Jerusalén marcó algo nuevo. Escucharemos en la lectura del domingo, del Evangelio especialmente, que el sol, la luna y las estrellas caerán y aparecerá la figura del Hijo del Hombre, y eso hace referencia a todo el proceso por el cual los antiguos reinos, que eran regidos por el sol, la luna y las estrellas, ya explicaremos mejor en ese momento, eran todos los poderíos y los emperadores, los reinos poderosos de aquellas épocas, pues vendrán, se caerá todo eso, y con la destrucción de Jerusalén vendrá algo nuevo. Vendrá la figura del Hijo del Hombre. Entonces, a partir de ese momento empezará el reino, no de unas bestias de las que habla ya el profeta Daniel y que referiremos también el próximo domingo. Por eso les invito, no se pierdan la homilía del próximo domingo. Vendrá el Hijo del Hombre, que reemplazará a todos aquellos que en sus reinos ponían como animales que representan a esos reinos. Serán reemplazados por un ser humano. Los babilonios ponían un león, por ejemplo. ¿Cómo son estos? Los medos ponían un oso. Los partos ponían un leopardo. Y después vino una fiera tenaz, que es Alejandro Magno, pero todos esos actuaban de manera totalmente irracional, violenta, inhumana, y todo eso va a ser reemplazado por el Hijo del Hombre, uno que va a gobernar con corazón y mente de hombre, y ese es el Hijo de Dios. Y el punto de inicio de eso es la caída de Jerusalén. De eso está hablando aquí Jesús a sus discípulos, pero no les puede decir en ese momento de manera directa. Entonces preguntan, ¿dónde sucederá eso? ¿Y cuándo? Y él dice, pues allá donde se reúnen los buitres es porque hay un cadáver y se lo están comiendo. Cuando caiga Jerusalén y vengan todos esos buitres a acabarla, ya se van a dar cuenta. Entonces, a partir de esa caída de Jerusalén, que para los judíos fue el mayor de los destrozos, horrible, para los cristianos empieza una nueva cosa, y la persecución por el imperio romano también empieza el reino de Cristo. Ya no habrán más fieras de aquellas, ya no habrá más cosas de esas, y para eso se necesita entonces tener un corazón tipo Dios, un corazón profético, un corazón lleno del Espíritu de Dios para entender estas cosas. Desde aquellos momentos ya llevamos 2000 años del reino de nuestro Señor Jesucristo, y aunque quieren apabullarlo, acabarlo y decirnos que esto ya es anacrónico, que esto ya hay que dejarlo, pues ¿quién le puede ganar a nuestro Señor Jesucristo? Entonces todas estas lecturas son para decir, no pierdan la esperanza, porque yo estoy aquí
y nadie podrá con eso, como le dijo a Pedro allá cuando le entregó las llaves, capítulo 16 de San Mateo. Las puertas del infierno nunca prevalecerán contra ella. Pueden venir tormentas, huracanes, persecuciones, muertes, lo que sea, y no podrán con ella. Entonces, para eso se requiere lo que ya los judíos escribieron desde antiguo. Hay que tener una mente, un corazón, un espíritu lleno de sabiduría. Y ponen un ejemplo aquí bastante bonito el día de hoy. Capítulo 13 del libro de la sabiduría, que es interesante. Utilizan el método antiguo para hacer grandes comparaciones. Se llama la analogía, y aquí la está utilizando, que después también la utiliza San Pablo en la carta a los Romanos. Si ustedes son capaces de ver las cosas, captarlas, captar su belleza, estudiarlas, y hacen tratados, hacen doctorados, y hacen cantidad de cosas con esas cosas creadas, oiga, ¿por qué no son capaces de ver al que hizo eso? ¿Por qué no pueden deducir que así como esas cosas tienen tantos portentos, pues mayor es el que las hizo? Ese es el gran problema con la racionalidad. Hacer que algo sea razonable es estudiar simplemente sus detalles, las cosas de las que está hecha y no más. Pero no se avanza más allá, que es lo que reclama aquí este libro de la sabiduría. No vamos a ser meramente doctores, es decir, especialistas en un tema, que para eso están los doctores, pero también ellos tienen que abrir su mente y su corazón, que no se trata solamente de cosas de la razón o ser razonables, sino que también hay que llegar a la sabiduría, es decir, descubrir al autor de todo esto. Porque el inicio de la sabiduría, dice allá en el capítulo 9, es el temor de Dios. Se quedarán solo como doctores y especialistas, pero si no le ponen el corazón a Dios, si no quieren descubrirlo ni hablar de Él, nunca serán sabios. Y por eso entonces, eso le pasó allá a los judíos en sus épocas, y por eso se destruyó Jerusalén, porque se dedicaron mucho al estudio, mucho a los negocios, mucho a muchas cosas, y se olvidaron de la verdadera sabiduría de Dios. Y por eso Jerusalén fue sometida, porque ya no representaba lo que Dios quería y para lo que la fundó, sino que se volvió como una ciudad más, que se la disputan los poderosos y todo esto. Pues los que estaban allí para medio defenderse también aprendieron mucho de políticas y cosas, cómo negociar, cómo vender a los hermanos porque esclavizaban, cómo negociar con los romanos que eran tremendamente violentos, cómo vender a sus propios o entregar a sus propios hermanos a los romanos, y una cantidad de cosas. Eso que pasaba ya en esas épocas de Jesús. Unos querían echar a los romanos y ya sabemos que eso era tremendamente violento. Entonces, esta ciudad ya no representa lo que debería ser. Y Jesús ya sabía su destino y por eso lloró por Jerusalén. Porque quise reunir a tus hijos como reúne la gallina los pollitos bajo sus alas, y no quisiste. Entonces, los evangelios tratan de narrar todo lo que Jesús quiere hacer por Jerusalén, por este pueblo. Y este pueblo está empecinado en otras cosas totalmente diferentes, tanto así que se llegó a la crucifixión del Hijo del Hombre, o al Hijo de Dios más bien. Entonces, al llegar a esos extremos, es porque esta ciudad y la mentalidad que tenían estaba totalmente orientada hacia otro lado. Pues vinieron los romanos y arrasaron con todo, lo cual fue una catástrofe impresionante para los judíos, el final de los tiempos, lo horrible de lo horrible. Pero Jesús dice, empieza lo nuevo, empieza el reino del Hijo del Hombre. O como decía en una de sus parábolas también, el dueño de la finca lo arrendó a unos arrendatarios allí que acordaron un pago, pero cuando iba por el pago mataban a los enviados. Por último envió a su hijo y también lo mataron. ¿Qué va a hacer con ellos? Le va a entregar su reino o su campo a otros que sí paguen. Y eso fue lo que hizo en ese momento. Pero ya no solamente se refiere al pequeño pueblo de Israel o a los judíos, sino
se extiende todo este reino a todo el mundo. Y ahí vamos, queridos hermanos, a troncas y a muchas a veces, pero ahí vamos. El reino de Jesucristo se extiende hasta el final de los tiempos. Nosotros estamos aquí como un pequeño eslabón de esta larga cadena en la cual Jesús va a transmitir este reino de generación en generación, y para que se pueda pasar a la siguiente generación necesita que nosotros acojamos ese reino para que seamos testigos de la siguiente generación y así sucesivamente. O si no, vamos a caer en las garras de lo que cayó Jerusalén, de sus propias fuerzas, de su propia prepotencia y todo lo demás, y pues se le quita el reino aquí y se pasa a otro lado donde sí paguen sus frutos. Para eso, para que funcione bien la cosa, se necesita la sabiduría, se necesita el conocimiento científico, se necesita una cantidad de cosas, se necesita la tecnología, todo eso está muy bien, pero si no hay sabiduría o reconocimiento del Dios Altísimo y ponerlo en la vida, pues se irán destruyendo pueblos y cosas de esas. Entonces, pues, queridos hermanos, pidámosle al Señor que nosotros seamos esos testigos para las siguientes generaciones, que su reino de verdad funcione en nosotros, le permitamos ser testigos de la gracia de Dios, de ese reino maravilloso de la misericordia, para que podamos transmitir esta fe a las futuras generaciones. Dios quiere lo mejor para nosotros y pide nuestro mayor esfuerzo en estos aspectos, pues pidámosle que con su fuerza y su espíritu lo podamos lograr. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y afiánzanos en la fe que San Josafat atestiguó con la efusión de su sangre. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de su perseverancia y les concedes la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, 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 santo es el Señor,
Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Josafat, obispo y mártir, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Rosana Moreno de Ilse, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor, que el banquete eucarístico nos llene de paz y fortaleza, para que a ejemplo de San Josafat gastemos generosamente nuestra vida por la extensión y la unidad de la Iglesia, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.